por ustedes como bastante conocido también, por su actividad a través de la Fundación de Cabeza Contiende, el presidente, conocedor y relator muchas veces de un tema que hoy le pedimos de hablar por su experiencia, así que le agradecemos su presencia acá. Muchas gracias, Fernando, y entonces iniciamos la tarea de los días de hoy. Melanoma 2. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Y pensé que sería importante aclarar de que la palabra melanoma viene de oscuro y de tumor. Tumor oscuro fue reconocido hace muchos años. Y no olvidar que uno tiene gente al lado que es crítica y lo ayuda realmente a aprender cosas. Y en este caso el doctor Matías Maschi trabaja con nosotros y es fuente de inspiración y muchos emails a las 3 de la mañana. Voy a anotar algunas referencias útiles que por razones de tiempo ustedes van a tener que quizá leer por su cuenta. Y decirles de entrada de que no voy a hablar de las nuevas terapéuticas, porque eso llevaría más tiempo del que yo tengo para acá, sino que voy a repasar algunas cosas que me parecen importantes. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. Tenemos directa o indirectamente vínculo con laboratorios que producen medicamentos vinculados al melanoma, pero no vamos a hablar de eso, así que creo que en este caso no interesa. Lo primero que quería referirme es la sorpresa que vemos en alguna gente que realmente cuando uno le pregunta melanoma sin involucrarme, dicen yo los derivo al jefe, al cirujano, al oncólogo. Lo más curioso, como un ex todavía, pero espero que pronto, ministro de Economía argentino, dice me quiero ir cuando vea un paciente de melanoma. Ahora, ¿por qué digo esto? Las damas en este lugar no se ofendan, porque los hombres hacen lo mismo. No sé qué pasa en dermatología, pero parecería que el tema a veces asusta. Yo les diría que el primer mensaje que le doy a los residentes que están acá hoy es que realmente melanoma es algo que nos tiene que comprometer. ¿Y por qué yo? Por una razón fundamental. Es la primera causa de muerte en dermatología, por lo menos por el momento. Segundo, la prevención y el diagnóstico precoz lo tenemos que hacer nosotros, no lo hace otra gente. Y ciertamente el seguimiento debe ser responsabilidad compartida. O sea que si queremos a nuestra especialidad, debemos querer al melanoma. Y además, porque aunque ustedes no lo crean, el hecho de hacer un diagnóstico, de detectar un tumor, nos liga positivamente al paciente, que en ocasiones puede llegar a tener realmente una relación muy traumática con otros especialistas, por ejemplo los oncólogos. Y es interesante una cantidad de artículos que aparecen. Les recomiendo muy especialmente I'll Meet You in My Dreams, que acaba de salir recientemente en una revista de oncología, en donde uno llega a la conclusión que efectivamente los oncólogos a veces no hablan a tiempo y estos pacientes merecen un cobijamiento que nosotros debemos darle. Y entonces, ¿dónde estamos hoy y por qué hablamos de melanomas y no de melanoma? ¿Y hacia dónde vamos? Es curioso ir atrás para ver la historia de melanoma. Para los peruanos aquí presentes hay momias descubiertas en Perú que ya 4 años antes en el siglo IV antes de Cristo ya tenían huellas compatibles con melanoma. Y cuando hablamos de melanomas y nos llama la atención, vemos que Laennec, cuando describe realmente en París como enfermedad individual y separada al melanoma, habla de un melanoma blando y duro. Quizá no caracterizando melanomas, habrá estado tocando un nódulo y una lesión plana, pero ya veían de que la lesión era muy heterogénea. Interesante, Norris ya habla de herencia y de heterogeneidad, lo reconocen. La cirugía, Hunter es el primer cirujano que propone cirugía, que sigue siendo el tratamiento más importante. Pero es curioso la influencia de Hanley, que hasta 1950 produce un impacto tremendo, haciendo cirugías muy importantes con márgenes que realmente superaban la imaginación. 10 centímetros de margen, eran unas cirugías tremendas, siempre con injerto. No se puede dejar de mencionar un matemático que fue Lancaster, que realmente relacionó en el 56 claramente al melanoma con la latitud y la incidencia solar. No era médico. Y Wally Clark, que realmente me parece que como figura es estelar en la historia del melanoma,
hace la primera clasificación de melanoma extensivo superficial, melanoma nodular, melanoma acral, etc., y lentigo maligno. Introduce el concepto de crecimiento radial y vertical, que biológica, fenotípicamente todavía hoy vale. Introduce los niveles de Clark, que posteriormente fueran reemplazados por ser más reproducibles y ciertamente más exactos para el pronóstico de melanoma, y como si eso fuese poco, describe el síndrome del neodisplásico, un gigante realmente de la era. Y él siempre decía que para él la malignidad era un concepto biológico, y les pido que recuerden esa frase, porque cuando uno habla hoy de biología molecular en melanoma, de lo que estamos hablando realmente es de que tenga el aspecto que tenga, lo que interesa es la conducta. La conducta, la malignidad es un concepto biológico. Finalmente, obviamente, empiezan a aparecer las primeras terapéuticas, la dacarbazina, posteriormente la interleuquina y el interferón, de una actividad no demasiado importante, hasta que finalmente se descubren algunas alteraciones de los genes BRAF y empieza a perfilarse lo que sería la terapéutica blanco que utilizamos hoy en día, y que hubo 2 drogas que fueron aprobadas con distintos aspectos. Esta como terapéutica blanco y el ipilimumab actuando sobre la inmunidad. ¿Qué magnitud tiene el problema? Cuando yo empecé dermatología, estamos denunciando la edad, estábamos por acá y nunca pensé que realmente íbamos a vivir este incremento en unos 30 años. Ahora, si ustedes dicen tenemos razón para preocuparnos, bueno, no somos Australia y no lo vamos a hacer nunca porque no tenemos la genética ni necesariamente el clima de ellos, pero miren por dónde andan los australianos. En el año 2010, 1 de cada 17 australianos a lo largo de su vida iba a desarrollar melanoma. Es original, o sea que es un tema que nos tiene que preocupar. Si vemos un poco más a la Argentina, que en este caso es interesante porque empezamos a tener estadísticas que tienen como fuente a la doctora Doris Gloria, tenemos el mismo problema. La mortalidad por melanoma sigue ascendiendo en el país, y estos son datos realmente obtenidos en forma fehaciente. Y es interesante que en Australia, que obviamente ya les mostré las estadísticas, es un país que tiene una incidencia altísima, hoy el melanoma es el asesino número 1 en las edades 20 a 34. O sea, dejaron de matarse en automóvil y de tener accidentes porque ya tienen 20 años y todavía no tienen los cánceres de mama, útero, próstata, pulmón que tienen los adultos. Piensen las tendencias y miren nada más que mortalidad, porque no queremos invertir mucho tiempo en esto, pero leer estas estadísticas de incidencia y de mortalidad es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque vemos que en casi todos los lugares, si tomamos promedio hombre-mujer, en estos años hubo un 1.5 de incidencia de aumento en cada año. Miren acá, en el caso de hombre-mujer, sigue aumentando, y hay una excepción acá interesante. En la mujer, en los últimos años, parecería, sobre todo en las mujeres jóvenes, que hay una pequeña disminución. Las estadísticas de mortalidad siguen aumentando. Por lo tanto, el problema es grande. Afecta a gente joven. En el RAMQ, el Registro Argentino de Melanoma, el 18% de los pacientes tienen menos de 18 años. Acá tienen tasas de incidencia corregidas por edad, siempre con Australia como ejemplo. Esto es hombre y mujer, incidencia, y acá tienen mortalidad por melanoma cutáneo en algunos países latinoamericanos y ciertamente comparado con Canadá y Estados Unidos en América. Australia siempre muy por delante, con cifras totalmente diferentes. Pero si Australia lo hizo, por lo menos la población blanca de estos países, sobre todo en las latitudes comparables, y hay muchos países latinoamericanos que la tienen, ¿por qué no va a pasar? ¿Y por qué melanomas? Ya les comenté del ENEC y el melanoma duro y blando, Lancaster, que claramente los vinculó con esto, ciertamente el grupo de Clark y McGovern cuando describieron los 4 tipos, y Ackerman, que introdujo un criterio unicista que creo que definitivamente con los hallazgos nuevos biomoleculares realmente pierde de cada vez más posición. Lo que es interesante, y para rescatar a Ackerman, que desde
todo punto de vista fue un genio, en uno de sus últimos escritos pone: no me llamaría la atención que los hallazgos moleculares futuros modifiquen esta postura puricista. La clasificación de la American Joint Commission no distingue entre estos tipos de melanoma diferentes, y es muy interesante. Si tenemos tiempo vamos a ver que el American Joint Commission está intentando cambiar esa clasificación, dejar el TNM, y el asunto es de una complejidad tan grande que no es fácil de hacer. Pero evidentemente llama la atención de que nosotros estemos hablando, metiendo en una sola bolsa de melanomas en general en una clasificación tan importante. Para pensar un poco qué ha pasado en los últimos años, es bueno pensar cómo yo conocí a la célula maligna. En este caso podría ser una célula melanoma, una célula que no tenía apoptosis y por lo tanto se replicaba mucho más, una célula que era capaz de producir angiogénesis, que podía producir metástasis, que tenía además una serie de capacidades para evitar que factores anticrecimiento intervinieran en el tejido, y además era autosuficiente, por lo tanto era autónomo. Esto era lo que uno aprendía de la célula, aparte que las células tenían inhibición por contacto. Miren lo que pasa hoy. Hoy sabemos de que todos estos tumores tienen inestabilidad genómica, y hablar de inestabilidad genómica es hablar de heterogeneidad, y eso tiene un enorme impacto en la terapéutica cuando ustedes lean terapéutica. Estos tumores son heterogéneos. Aparte, evitan la destrucción inmune, liberan una serie de sustancias diferentes, proteínas, que impiden ser reconocidas por los diferentes mecanismos que tiene el organismo. Fundamentalmente, además, tienen mecanismos energéticos que les permiten ser absolutamente autónomos. Y finalmente, tienen inflamación que facilita su proliferación y además su invasión en tejidos. Todo eso hace que la célula maligna haya adquirido características en donde realmente podemos decir que es una máquina de matar. Conocer esto es importante porque ha llevado a gente a pensar que podemos estudiar las cosas molecularmente. Y si vemos desde el principio un nevo benigno y vemos acá un melanoma, vemos como diferentes proteínas y genes que determinan esas proteínas se van modificando para hacer a esta lesión inicialmente benigna cada vez con potencial más maligno, adquiriendo todas esas características que les acabo de decir: angiogénesis, proliferación, inhibición de la apoptosis, inmortalidad, desregulación de los sistemas energéticos, etc. Estos diagramas conviene pensarlos en forma dinámica, y como está acá representado, vemos como todas estas células, a medida que van avanzando, van adquiriendo mutaciones en diferentes genes que los llevan entonces a expresar el fenotipo maligno. Esto tiene enorme impacto potencial si llegamos a dilucidar esto más claramente en la terapéutica. Y así fue como empezaron a estudiarse las vías de señalización y de activación que terminaban ¿en qué? En proliferación, invasión y metástasis, y sobre todo sobrevida de la célula tumoral. No es este el lugar en donde vamos a estudiar todas las vías de señalización. Sería una charla de por sí de más de media hora. Sí tienen que saber que muchas de estas proteínas o estos genes que están mutados hoy son blanco de una serie de drogas. Por ejemplo, inhibidores BRAF, inhibidores MEK, inhibidores TOL, inhibidores de la tirosinquinasa, etc. Por lo tanto, el conocer estas vías de señalización y conocer los puntos en donde hay mutaciones determinantes que hacen de que todo esto se desregule y termine en un tumor maligno con capacidad invasiva, hace de que podamos hoy reconocer que tenemos medicamentos que pueden puntualmente bloquear. Conocer esto es importante porque lo que pasó, y el caso de los inhibidores BRAF es un caso histórico, los pacientes andaban bien por 5 o 6 meses y posteriormente el tumor volvía con una fuerza inusitada. Y era porque la vía era bypaseada y resulta que iba por otro lado la célula maligna y lograba entonces seguir creciendo. Surge inmediatamente el concepto de combinar inhibidores diferentes para de esa forma bloquear eso, y en eso se está en este momento.
El otro aspecto interesante del melanoma es que logra, a través de la liberación de una serie de citoquinas y una serie de activación de receptores, provocar reacciones de inhibición ¿de qué? De respuesta inmune. Y esto es algo que uno no quiere si tiene un tumor maligno. Cuando nosotros queremos activar un linfocito T, acá tienen los linfocitos T, normalmente una célula de Langerhans hace su presentación a través del receptor del antígeno de histocompatibilidad que se une al receptor TCR del linfocito. Y hay una serie de moléculas coestimuladoras que según cuál sea determina que la célula T esté activada y por lo tanto, por ejemplo, tenga potencial de lucha contra un tumor, o en el caso en que se una el receptor B7 del macrófago o la célula de Langerhans con el CTLA4 del linfocito, se produce una inhibición. ¿De qué? De la activación de la célula T y por lo tanto la célula T pierde su linfotoxicidad, su citotoxicidad y no es citotóxica al tumor. ¿Por qué es importante esto? Porque se encontraron formas de bloquear esta unión de tal forma que ustedes cuando utilizan una droga como ipilimumab bloquean este receptor y por lo tanto no se frena la activación del linfocito T y ocurre como si se hubiese activado con el B7, vale decir, al bloquear el CTL4 no se une el receptor B7 con CTL4 y el linfocito queda superactivado. Y eso hace de que el paciente que responde activamente a esta droga logre tener una sobreactivación y mayor... Y de esta forma llegamos al concepto de melanomas, subtipos clínicos, en donde se empiezan a introducir las alteraciones genéticas y las proteínas que marcan para entender lo que son los melanocitos epiteliales y los melanocitos no epiteliales y los tumores, el melanoma, que surgen de cada uno. Vamos para atrás para no confundirnos. Acá tienen ustedes el más común de todos, es el melanoma por exposición en forma repetida al sol con quemaduras a lo largo de la vida y el de exposición crónica, en donde el de exposición repetida pero con descansos tiene expresión de BRAF como alteración fundamental. Tiene mutaciones del gen BRAF que son bien conocidas. Y hoy tenemos, si esa mutación existe, medicación específica para estos pacientes. En la exposición crónica se expresa más el gen KIT y las proteínas alteradas, NRAS y BRAF en menor medida. En los melanomas acrales y los orales se expresa fundamentalmente KIT y en los melanomas que no pertenecen a los epitelios sino a las dérmicos, en el nevo de Ota el GNAQ, en el nevo azul también el GNAQ. Interesante, el ojo y el cerebro, GNAQ y GNA11. Interesante, en el Mundial de Melanoma que acaba de terminar en Hamburgo, empezaron a describir muchas mutaciones NRAS en pacientes que tienen melanocitoma, o sea, los pacientes que tienen nevo gigante y terminan haciendo melanocitoma cerebral. Y estudiando a estos pacientes, muchos de ellos tenían mutaciones NRAS previas y son los más proclives a hacer melanocitoma. O sea que ahora tendríamos un marcador más para estudiar tejido y tratar de predecir esta terrible enfermedad que por supuesto no tiene tratamiento. Todas estas clasificaciones nuevas, que son totalmente diferentes a las clásicas, tienen implicancias epidemiológicas, de prevención, porque obviamente estos melanomas van a tener menos necesidad de protegerse al sol que estos, y obviamente de fotoeducación y de prevención. Entonces hoy sabemos que los melanomas comprenden varios subtipos biológicos diferentes, diferente a lo descrito por Clark, esto es biológico-molecular, surgen a través de múltiples vías, lamentablemente, lo que complica la terapéutica, tienen algunos factores etiológicos conocidos, otros no, y algunos factores constitucionales y genéticos conocidos. Todo esto, reconocerlo, va a tener enorme importancia para nosotros los dermatólogos. ¿Y qué pasa con los factores de riesgo?
también van a ser modificados, y todos conocen estos y no vamos a perder tiempo, porque inclusive en el consenso de melanoma de la Sociedad Argentina estos han sido claramente expuestos y creo que están en los consensos de todos los países. Pero ¿qué quería decir esto molecularmente? Es interesante que hablábamos, por ejemplo, de piel blanca, sensible al sol, pelo rojizo. De lo que estábamos hablando es posiblemente de polimorfismos genéticos en el gen de la melanocortina 1, del gen del receptor de la melanocortina 1. Y también de CDKN2A, que es fundamental para frenar el ciclo celular. Y en ambos dos factores es probable que sean los primeros que vamos a tener comercialmente posibilidad de estudiar en pacientes que tienen melanoma. De esa forma vamos a poder determinar pacientes de alto riesgo, pacientes con mejor riesgo o qué tipo de riesgo. CDK además es muy importante en melanoma familiar. Sabemos entonces de que en el melanoma sigue tremendamente el problema de la incidencia que va en aumento y la mortalidad, salvo en las mujeres jóvenes, ya les mostré, en donde sigue aumentando y aumentando. Y entonces en prevención primaria, aquellos que nos interesamos en trabajar, nos tenemos que preguntar qué hemos estado haciendo todos estos años, porque si la incidencia aumenta y la mortalidad también, mucho éxito no hemos tenido en prevención primaria. Y esto ocurre en países con buena prevención primaria. Fue muy interesante un trabajo de Adele Green, de Australia, en donde estudió fotoprotectores, que es un medio, uno de muchos, de prevención primaria, y logró demostrar en forma estadísticamente significativa, corrigiendo factores confundidores, que efectivamente los fotoprotectores utilizados correctamente podían ser un factor positivo de prevención primaria puntualmente en melanoma. También lo probó en carcinoma espinocelular, no así en vasocelular. Los betacarotenos no tuvieron influencia alguna. Y esto nos lleva, el tema de la protección, al dilema o no dilema de la vitamina D. ¿Qué le decimos a los pacientes? Si bien no hay bases poblacionales serias para demostrar que los déficits de vitamina D, la insuficiencia inclusive, puede traer problemas de salud, es un tema que está siendo estudiado profundamente. Y este estudio me pareció interesante. Estudian 1.191 pacientes, otra vez el grupo de Adele Green. Esto mereció un comentario, que es un artículo importante, en un clima subtropical, y demuestran claramente que las concentraciones séricas de vitamina D vinculadas a la incidencia de carcinoma vasocelular, espinocelular y melanoma no tenían una correlación directa. Aquellos pacientes que no tenían una historia de cáncer de piel al momento del dosaje de 25-hidroxivitamina D no mostraban asociaciones de niveles de vitamina D y riesgo de cáncer. Eso nos lleva a concluir que los resultados indican que la carcinogénesis inducida por una alta exposición solar no puede ser neutralizada por niveles séricos altos de vitamina D. En definitiva, las exposiciones solares deben ser evitadas como un medio para adquirir niveles séricos normales de vitamina D. Esto no es absoluto, porque yo creo que de la armonía surge la salud también. Nadie está diciendo que nadie tome nada de sol, simplemente aquella recomendación de salir a tomar sol efectivamente no tenía mucho sentido. Y en caso que tengan pacientes que tengan insuficiencia, no deficiencia, porque la deficiencia exigiría dosis más altas, ustedes con 400 unidades, que es una dosis súper segura, pueden mantener un paciente sin ningún problema con vitamina D, con ejercicio. Todo dermatólogo debe conocer este fenómeno. Acá tienen ciudades, acá tienen Inglaterra, Bristol y Calgary, Canadá, acá tienen Kalamazoo, arriba en Minnesota, y Boston con la misma latitud, y ven ustedes que los niveles de vitamina D en invierno y en verano son completamente diferentes. Son ciudades que están en la misma latitud pero tienen poblaciones diferentes. Por lo tanto, el mensaje es: el sol no es una fuente necesariamente reproducible y garantida para asegurar niveles séricos suficientes de vitamina D. Y este concepto es importante porque epidemiológicamente, si ustedes ven esta tabla con cuidado, se van a dar cuenta que un paciente, inclusive en invierno, en Boston, tiene niveles
absolutamente suficientes. Uno en Kalamazoo tiene prácticamente niveles suficientes, está arriba de 25, etc. Y en verano ambos aumentan significativamente, porque es cierto que el sol induce vitamina D. Pero por favor, recuerden esto, porque desde el punto de vista geofísico es interesante. Prevención secundaria. Siempre nos quejábamos de las campañas, y esto es interesante porque me pareció que este estudio va a ser histórico. Como yo digo, hay que ser alemán para haberlo hecho. Estudiaron el 19% de una población de 1.800.000 habitantes en la provincia de Schleswig-Holstein. Eso quiere decir cerca de Hamburgo. Todos los médicos de la zona participaron y fue compulsivo el concurrir a clases para aprender a detectar melanoma. Eran médicos clínicos, internistas, ginecólogos, dermatólogos. No fue una experiencia dermatológica. Lo fascinante es que esto se hizo y se estudió la incidencia de melanoma y la incidencia de mortalidad por melanoma. Y adivinen lo que pasó. Bueno, la incidencia aumentó naturalmente, porque cuando uno hace una campaña de screening va a detectar más casos, hasta posteriormente que volvió al nivel promedio normal. Pero lo más interesante, clara eficacia de screening. Acá tienen los niveles de mortalidad ajustada a edad por 100.000 habitantes antes del screening, y acá lo tienen después. En mujeres se redujo a la mitad y en hombres se redujo prácticamente a la mitad. Esto no admite discusión. Acá tienen ustedes las cifras, y por supuesto esto es un programa, como yo digo, que hay que hacer alemán para haberlo hecho. Pero todas estas discusiones sobre si la prevención secundaria podía actuar sobre melanoma, hoy tenemos la respuesta. En la medida que las cosas se hagan bien, sí se puede hacer. Y si ustedes me preguntan a mí, es la forma más directa de ayudar a los pacientes con melanoma. Los diagnosticás precozmente y los curás. Mal que me pese, he trabajado mucho en prevención primaria, reconozco que hoy, si tengo que poner unos pesos, prefiero ponerlos acá. Acá tienen ustedes la declinación en todas las edades, 0 a 49, 60 a 69 y más de 70. En el momento en donde se hace el screening, caen las tasas de mortalidad en la provincia. Lo más fascinante es que no solo hicieron eso, sino que compararon con las provincias vecinas, las provincias de Saarland, y se dieron cuenta que eso no había pasado en las provincias vecinas, o sea que era un fenómeno directamente vinculado con el screening. Y esto es importante que los dermatólogos lo sepamos. En nuestro consultorio, ¿qué hacemos? Bueno, me pareció que les iba a traer todas las metidas de pata que uno ha hecho en la vida y que uno dice, ¿cómo puede ser que uno esto no lo comparta con gente joven? Y les voy a hablar del melanoma nodular, que este señor me estaba mirando en los ojos, me estaba mostrando acá su melanoma nodular, y evidentemente sigue siendo el cuco, la oveja negra de todo dermatólogo. Y ya van a ver por qué. Crecen muy rápido y demás. Y si dicen, bueno, es una incidencia del 10 al 15%, en el registro argentino es el 18%, no es el 10 o el 15%. La edad media, gente mayor. Y lo más increíble, que de los melanomas del RAM que tienen espesor mayor de 3 milímetros, casi el 70% son melanomas nodulares. O sea que si ustedes se quieren preocupar porque van a tener un Breslow profundo, traten de diagnosticar lo antes posible un melanoma nodular. Porque acá es donde tienen los problemas. Y estos son pacientes nuestros, todos con, este era una melanótico nodular, yo lo biopsié con un carcinoma espinocelular, no tengo vergüenza de decirlo. Acá la regla de la BCD es XYZ, es como si no existiera, te volvés loco. Y además, recuerden el crecimiento, algo que crece muy rápido, esto era un dermatofibroma, tutía, era un melanoma nodular. Crecimiento rápido, muchas veces hacen apoptosis y necrosis el 30% de los melanomas nodulares, y tienen una serie de características que los distinguen de los otros. Para eso hacer dermatoscopía, para los que lo saben hacer, hay signos claramente descritos por Cabo y sus coautores. Esto no me toca a mí hablarlo hoy, pero sepan de que el dermatoscopio es un arma útil si lo saben hacer. ¿Llegás un poco tarde? Bueno, lo que pasa es que crecen muy rápido. Y finalmente, dos palabras sobre biopsias. Biopsia excisional es lo ideal, se puede hacer incisional, y viene el asunto del afeitado, porque inclusive en Argentina tenemos colegas que han presentado trabajos muy correctos, muy bien hechos, demostrando que la biopsia por afeitado
es realmente eficaz. Y hay trabajos en donde hablan sobre la transección de melanoma hecho por biopsias por afeitado. De más está decir para ustedes, la biopsia excisional es lo que corresponde, y por supuesto lo primero que uno se pregunta es quién hace la biopsia, con o sin sospecha de melanoma, y qué se entiende por afeitado profundo. Porque si yo agarro y meto una cuchara así, como cuando uno saca esa bocha de helado, estoy prácticamente haciendo, llego a celular subcutáneo o más. Entonces hay que definir qué es. Y lo que es interesante es que las normas se desarrollan para grupos en general, no para individuos en particular. Por lo tanto, el dermatólogo debe seguir teniendo como noción que lo ideal es realmente sacar la lesión toda, si es posible, inicialmente. Y si hubiera un área de particular interés, señalarla en el material de biopsia. Orientar los cortes hacia los ganglios regionales. Eso lo vemos en Argentina permanentemente. Cortes transversales que después complican la escisión con margen. Orienten, por favor, las biopsias para allá. Y recuerden que cuando ven una biopsia, aunque no les toque directamente, van a ver ulceración, van a ver índice mitótico y van a ver espesor. Y todo esto es sumamente importante porque las clasificaciones nuevas incluyen estas cosas. Piensen que la ulceración hoy es un biomarcador de diferenciación y respuesta al interferón. Hoy tienen que exigir que el reporte diga si el melanoma es ulcerado o no. Porque hoy hay una indicación precisa de interferón para pacientes que tienen estadio 3 y melanoma ulcerado. Segundo, el índice mitótico, nos está diciendo cuán rápido crece. Y tercero, el espesor, hace cuánto crece. Por supuesto que si creció muy rápido, como en el melanoma nodular, lo que nos está dando es una expresión de un índice dinámico. Y por supuesto, metástasis ganglionares nos muestra la conducta biológica del tumor. Todo eso es lo que tiene que aparecer y esta es la forma que ustedes tienen que presentar y mirar las biopsias. Y cuando toman decisiones, sepan que cuando deciden sobre ganglio centinela, hoy justamente porque aprendimos que muchas veces hay micrometástasis, el 70% de los ganglios positivos post-ganglio centinela son micrometástasis. Y creo que es importante hacer eso porque estamos detectando melanomas precoces. Les agradezco el haber escuchado y si quieren hacer una o dos preguntas, podemos rápidamente contestar. Muchas gracias.